Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos a Tentación, Pasión, Infame Seducción. Nah, es Bad Bitch Naomi, escrita por Lord de Mero, en su capítulo 7 llamado She's a Killer Queen. Así que quédense a escuchar esta maravillosa historia. De todas las cosas que pueden ocurrir en este universo maldito, tenía que pasar esto. A veces pienso que alguien allá arriba me está poniendo a prueba solo por diversión. Como si ser yo no fuera ya bastante complicado. ¿Tú sabes lo que significa ser la hermana mayor de 4? No es un título, es una condena. Una carga que me cayó encima desde que tengo uso de razón. Porque cuando mi madre se quedó embarazada de Riley, yo tenía apenas 6 años. Y ya estaba limpiando vómito, calentando biberones y aprendiendo a mentirle al sistema escolar para que no nos quitaran la beca de comedor. Y todo porque el hijo de perra de mi padre, ese maldito cobarde con voz suave y promesas de aire, decidió una noche que ya no podía más y que esto no era lo que él quería y simplemente se fue. Se largó sin mirar atrás. Dejó a mi madre en un vientre con un vientre abultado, lágrimas secas en los ojos y una hija de 5 años que apenas entendía por qué la silla del comedor ya no tenía dueño. Nunca volvimos a saber de él. Ni una llamada, ni una carta, nada. Como si no hubiéramos existido jamás. Con los años aprendí que la vida no te pregunta si estás lista, solo te lanza responsabilidades al rostro y espera que no te rompas. Así que me volví fuerte. Fuerte para mí, fuerte para mamá, fuerte para Riley. Pero cuando todo parecía acomodarse, un día cualquiera, un par de años después, mi madre llegó a casa con un hombre nuevo. Un humano. No era feo, la verdad. Tenía ese aire de leñador moderno. Pelo corto, barba espesa, manos callosas. Tenía una sonrisa fácil, pero mis ojos no se engañaban. Lo estudié como una loba estudia a otro depredador, cerca de su manada. Y con él traía una hija. Una triceratops rosa llamada Trixie. Su hija de su anterior matrimonio. Así que ahí estaba yo, con 8 años, con maternidad adelantada en mis hombros, y de pronto me tocaba hacerle espacio a una hermanastra con cara de princesa y un vocabulario perfecto con tan solo 5 años. Al principio, no me caía bien. No porque hiciera algo malo, sino porque simplemente estaba ahí, y yo ya no tenía espacio para más. Pasaron los años. Nacieron 2 más. Chondra y Tali, seguidas como gotas de lluvia. Con cada nuevo bebé sentía que perdía un pedazo más de mí. Dejé de pensar en mí misma como una chica con sueños y empecé a asumir que mi propósito era sostener el caos, que era nuestra casa. Cocinar, estudiar, ayudar con las tareas, cargar pañales, calmar berrinches. ¿Y mi madre? Ella hacía lo que podía. Pero muchas veces se derrumbaba y yo tenía que levantarla también. Así que desarrollé ese reflejo. Esa compulsión maldita de sobreproteger a todos los que me importan. Como un músculo que nunca descansa. Y Tom, el ahora esposo de mi madre, mi padrastro, también se esforzaba. Y sinceramente lo respetaba. Fue entonces, justo cuando entré a la secundaria, que lo conocí. Lucian,
Un pterodáctilo blanco, alto pero con una voz suave que parecía pedirme disculpas por existir. Siempre se sentaba al fondo, como si no quisiera molestar. Me acerqué a él una vez porque lo vi temblando cuando alguien le gritó al pasar. Y sin darme cuenta, me convertí en su escudo. Me buscaba en los recreos. Caminábamos juntos al salón. Y con el tiempo fue natural. Yo hablaba, él escuchaba. Yo decidía, él obedecía. Era como un bálsamo para todo lo que tenía que soportar en casa. Él nunca discutía, nunca me contradecía y sí, me enamoré de él. No de forma intensa ni escandalosa. Fue una cosa suave, callada, como una manta caliente en el invierno. Yo lo cuidaba y él me miraba como si yo fuera invencible, como si nada pudiera tocarme. Y por un momento, creí que eso era amor. ¿Te importa si camino contigo hoy? Me preguntó una tarde, después de clases. Tenía la mochila colgando de un solo hombro y los ojos brillantes. Claro que no, tonto. Le sonreí, dándole un manotazo suave en el brazo. Pero vas a mi paso. No quiero estar esperándote como siempre. Sí, sí. Dijo y se rió. Y mientras caminábamos, hablando de cualquier tontería, supe que lo que sentía por él era real. Que después de todo el caos, Lucian era el único lugar en el que podía soltar el aire y sentirme segura. Claro que no era perfecto, a veces me sacaba de quicio con lo pasivo que era, pero también era el único que me preguntaba si estaba bien, cuando todos los demás asumían que yo tenía que estarlo. Mi vida no ha sido sencilla, pero en medio del desastre, entre los gritos, los pañales, los platos sucios, los boletines de calificaciones y las noches de insomnio, tener a alguien como Lucian fue como encontrar una nota dulce en una canción triste. Y eso, para mí, significaba más de lo que cualquier otro podría imaginar. Sin embargo, las cosas cambiaron. Y no de esas formas suaves y naturales en que uno apenas se da cuenta, sino de golpe, como una ráfaga de viento caliente que te arranca el aliento en medio del frío. El primer año de Volcano Hyde fue el inicio del fin de muchas cosas. Volver a ver a Lucian, después de las vacaciones de verano, fue casi como encontrarme con un extraño. Atrás quedó ese chico tímido que caminaba en silencio a mi lado, que se escondía tras mi sombra y me miraba como si yo fuera su escudo. El nuevo Lucian caminaba con la espalda recta, los ojos entrecerrados y una expresión arrogante que no le conocía. Llevaba ropa mal puesta, la corbata colgando como si fuera una soga floja, y el cuello de la camisa siempre desabrochado. Y aunque fue un shock, no voy a mentir, me alegré. Parte de mí se sintió aliviada. Tal vez, si él podía soltarse, yo también podría hacerlo. Tal vez por fin podía dejar de ser la niñera de todos. Fue en ese primer semestre que conocimos a Reed. Un raptor alto, de escamas rojas, aire relajado y una sonrisa llena de confianza. El tipo de persona que uno sabe que es problema desde el primer segundo. Pero aún así no puedes evitar acercarte. Reed tenía esa energía peligrosa que te arrastra como un remolino. Y a Lucian le fascinaba. Para cuando me di cuenta, ya estábamos metidos en un triángulo raro de dependencia. Risas sucias y planes sin sentido. Fue el inicio de nuestra época pesada. La escuela nos parecía una jaula y nosotros éramos las bestias dispuestas a romper las rejas a mordidas. Bueno, me rebelé a mi manera. Me corté el cabello, me perforé los cuernos con aros de acero y
que tintineaban cuando caminaba. Mi madre gritó durante casi 1 hora y media, tirando cosas al aire, llorando, preguntándome por qué había o qué habían hecho con su hija. Pero Tom solo sonrió desde la puerta de la cocina, con ese trapo al hombro y el vaso de whisky al medio llenar. Déjala respirar, Trisha, le dijo en voz baja. Patricia ha cuidado de nuestros pequeños como si fueran suyos. Merece al menos un poco de aire, ¿no lo crees? Él siempre fue así, un santo disfrazado de leñador. Tom, mi padrastro, tenía el look de un tipo que corta árboles con una mano y sacude osos con la otra, pero hablaba como un terapeuta con 10 años de práctica. Era un bartender en un bar del norte de Skid Row, y siempre decía que si podía calmar a los borrachos en pleno arrebato, podía calmar a cualquier tormenta en casa. Con el tiempo, dejé de pensar en mi padre biológico. Tom llenó ese hueco con tanto amor, paciencia y sabiduría que sería un insulto compararlo con el cobarde que nos abandonó. Y sí, Tom era sabio. Trixie era su reflejo perfecto. Mi hermanastra, su hija, el modelo de perfección. Cuando tenía 13 años ya tocaba el violín como si tuviera un pacto con el diablo. La invitaron a tocar en la Nación. ¡La Nación! Ah, era una especie de milagro con patas. Tranquila, siempre bien vestida, con una voz dulce que parecía calmar incluso en el desastre que provocaban los demás o pequeños. Nunca decía groserías, nunca levantaba la voz, hasta mi madre, que era una fiera cuando se enojaba, la miraba con ternura, como si hubiera salido de un cuento de hadas. Y yo la odiaba, aunque no lo decía, aunque fingía que solo me molestaban sus aires. Pero en el fondo, lo que sentía era pura y simple envidia, porque mientras ella brillaba, yo me marchitaba entre travesuras, gritos, tareas y problemas ajenos. Porque mientras ella tocaba un violín, yo apenas si podía tocar el bajo sin desafinar. Y esa rabia se acumuló, como un veneno que no podía escupir. Empezamos una rivalidad silenciosa pero feroz. Todo lo que ella hacía yo lo criticaba. Todo lo que yo hacía ella lo ignoraba con elegancia. La casa se convirtió en un campo minado de miradas cortantes y palabras afiladas. Y para empeorar todo, Lucian. Lucian cambió demasiado. Ya no era dulce, ya no me escuchaba. Se volvió cruel, impredecible. Un día en pleno descanso un estegosaurio chocó accidentalmente con él. Solo fue un empujón, un accidente. Pero Lucian se volteó con los ojos encendidos en furia, y sin pensarlo, lo golpeó en el rostro. Le partió el labio. Todos se quedaron en silencio. Yo le jalé el brazo asustada. ¿Qué carajos fue eso?, le dije. ¿Qué carajos fue eso?, le dijo el indignado estegosaurio en el suelo. Él se sacudió el brazo, como si mi toque le diera asco, y se rió, como si nada le importara. ¿Sabes quién es mi padre? Es el nuevo sheriff del distrito. ¿Sabes lo que eso significa? Cualquier pendejo como tú que se atreva a joderme va a terminar así. Y será mejor que te largues, imbécil. La próxima vez, ve por donde caminas, si sabes lo que te conviene. En ese instante, entendí que lo habíamos perdido. Que el chico que solía seguirme como un cachorro, ahora se creía el lobo alfa. Y peor aún, nos estaba arrastrando con él. Reed,
Vio consternado a Lucian. Y yo en un principio me sorprendí de este nuevo Lucian, pero así empezó nuestro infierno disfrazado de libertad. Sinceramente, me gustaba este nuevo Lucian. No lo voy a negar. Había algo hipnótico en su transformación, en ese aire de peligro que lo rodeaba como una nube de humo oscuro. Estar cerca de él era como caminar con una bengala encendida en plena noche. Todos te veían, todos se apartaban. El poder que traía consigo era embriagante, casi adictivo. Cualquier idiota que se atreviera a fastidiarnos terminaba jodido. Para ser sincera, recuerdo especialmente el día que un raptor del club de baloncesto, grandote, creído, siempre caminando con esa arrogancia de quien piensa que el gimnasio es una pasarela, se metió con él. Fue en los pasillos detrás de la cafetería, donde no hay cámaras, donde todo se vuelve más crudo. No supe qué pasó exactamente, solo que Lucian terminó en el piso con la ceja abierta, escupiendo sangre, y el raptor se alejó riendo, creyéndose invencible. Pero al día siguiente desapareció. Literalmente nadie volvió a verlo en la escuela. Primero corrió el rumor de que lo habían suspendido, luego que lo habían expulsado. Y más tarde alguien dijo en voz baja, casi como un secreto prohibido, que Ripley, el padre de Lucian, ahora sheriff del distrito, había usado sus influencias para algo más. Lo arrestaron, susurró Reed, con una sonrisa torcida mientras fumábamos detrás del gimnasio. Y obligaron a su familia a mudarse si querían que lo soltaran. Pensé que era una exageración, hasta que Lucian, con una mirada ausente y una sonrisa hueca, me lo confirmó. Sí, mi viejo lo hizo, dijo mirando al cielo, con un dejo de satisfacción. Nadie me jode y sale impune. Espero que les sirva de mensaje a estos borregos. Desde entonces, nadie más se metía con nosotros. Con el pasar de los meses, mis sentimientos por Lucian murieron. No fue de golpe. No hubo un día específico en el que me dijera, ya no me gustas. Simplemente un día me di cuenta que ya no sentía nada. Ni cosquilleo cuando me tocaba la mano, ni nervios cuando me hablaba al oído, ni celos cuando se reía con otra, nada. Fue una muerte lenta y silenciosa, como una vela que se va apagando solo en una habitación, sin aire. En parte, creo que fue porque empecé a descubrir mis propios gustos. Lucian era fuerte, sí, carismático, quizás, pero en el fondo era un niño, con rabia, sin dirección, sin control. Y yo quería algo diferente. Un hombre de verdad, guapo, alto, fornido, seguro a sí mismo. Alguien con una calma que no necesitara imponerse a gritos. Y aunque suene raro, lo sé. En mi cabeza no podía evitar comparar a Lucian con mi padre biológico. Oportunista, aprovechado y cobarde, al contrario que mi padrastro, Tom. Si Lucian era un incendio incontrolable, Tom era una chimenea encendida en invierno. Paciente, cálido y firme. Ver a mi madre tan feliz a pesar de la adversidad con Tom me hicieron desear tener algo similar. ¿Tú crees que estoy loca para hacer eso? ¿Por pensar eso? Le pregunté a Reed, una vez que estábamos filosofando fumando hierba en una charla cuando estábamos solos. No más loca que el resto de nosotros. Al menos
Tú sabes lo que quieres. Pero claro, el problema fue que Lucian sí empezó a sentir algo por mí. Lo noté en las miradas, en cómo su actitud cambiaba cuando hablábamos a solas, en los silencios incómodos, en cómo buscaba tocarme sin razón. Una mano en mi hombro, un roce en la espalda, una risa que se alargaba demasiado. Y empezaron los momentos incómodos. Pequeños al principio. Como cuando trataba de impresionarme durante las prácticas de fútbol. ¿Viste cómo le rompí la defensa a ese Carnotauro? Me decía, jadeando, sudado con una sonrisa expectante. Sí, fue muy hábil, respondía yo, forzando una sonrisa sin saber dónde meter mis manos. Aunque por la cara del tipo se notaba a kilómetros que se dejó vencer por Lucian, para no meterse en problemas. Todos en la escuela se pusieron así por miedo a Ripley. O cuando me traía cosas porque se acordó de mí. Una pulsera, un dulce, una camisa de banda que ni siquiera me gustaba. Yo las aceptaba por cortesía, claro, pero mi estómago se apretaba cada vez que lo veía, acercarse con esa ilusión en los ojos. Y el miedo real, no era algo que me gustara. Era perderlo como amigo, porque aunque no lo amaba, lo necesitaba. Lucian había sido parte de mi mundo cuando me desmoronaba. Sinceramente aún tenía esta necesidad de protegerlo y no quería perder eso. Así que no lo rechazaba del todo, pero tampoco lo alentaba. Caminaba por una cuerda floja de sonrisas forzadas y evasivas suaves. ¿Te gustaría salir este fin? Tú y yo. Nada de Reed. Solo tú y yo. Me dijo una tarde, en la azotea de la escuela. No sé, Lucian. Creo que tengo que cuidar a Trix y... Mentí. Pero siempre estás cuidando a alguien. ¿Cuándo vas a cuidarte tú? Lo miré, queriendo decirle que eso era justo lo que intentaba hacer, pero me quedé en silencio, como siempre. Y así viví esa etapa, atrapada entre el cariño viejo y la incomodidad nueva. Entre el recuerdo de lo que fuimos y la certeza de que ya no éramos nada. Intenté estancar todo esto, como pude. De verdad lo intenté, como si pudiera contener una marea con las manos desnudas. Me repetía que Lucian solo estaba confundido, que era una etapa, una fase, un grito por atención de alguien que nunca supo quién era más allá de lo que su padre dictaba. Pero con el tiempo, la verdad es que comencé a estresarme de más, a un punto en el que todo en mi vida empezó a sentirse como un incendio incontrolable. Primero en casa, cuidando de mis hermanos menores, limpiando el desastre que dejaba Riley, con la que tenía desacuerdos por cualquier pretexto. Ya no dormía bien, mis notas bajaban, y encima de eso tenía que cargar con el peso emocional que se había vuelto Lucian. Cada vez que recibía un mensaje suyo sentía como me apretaba el pecho, como si me obligaran a fingir. Tenía que buscar una forma de quitármelo de encima, de crear esa distancia sin romperlo del todo, porque a pesar de todo, aún me dolía la idea de hacerle daño. Pero eso no significaba que no me estuviera consumiendo. Entonces se me ocurrió algo estúpido, algo que ahora veo y me quiero golpear por haberlo hecho. Quise sonar interesante, quise hacerme ver inaccesible, despierta, rebelde, más allá de su alcance emocional. Yo, feminista autoproclamada, radical hasta donde me convenía, decidí tirar una bomba en medio de una tarde cualquiera, mientras los tres matábamos el tiempo en casa de Reed, tirados en su sala mientras sonaba música de fondo y fumábamos hierba. Encontré un artículo en mi celular, uno de esos que hablaban de lo revolucionario, de los no binarios,
de cómo estaban rompiendo esas cadenas de género, esa arma patriarcal. Así lo llamaba el texto. Y sin pensarlo, lo solté con la típica seguridad sarcástica que usaba para parecer más interesante de lo que parecía, para matar el tiempo. ¡Wow! Los no binarios son super cool. Literalmente están en nuestra liga. No se dejan atar por ninguna etiqueta patriarcal. Dije con una sonrisa irónica, sin creer realmente en cada palabra. Era por los jajas, por sonar woke. Hasta yo tenía mis límites. Y para ser honesta, el artículo me parecía ridículo, pero no pensé que fuera a tener consecuencias. Dios, qué error. Qué cagada. Al día siguiente, Lucian, ya no sé si con genuina confusión o simple oportunismo, llegó a clases anunciando con una sonrisa exagerada que se había descubierto a sí mismo, que ya no era Lucian, que ahora era Fang, un nombre neutro, según él. Dijo que era no binario, que al fin se sentía libre, que por fin podía ser quien era realmente. Y al principio no supe qué decir. Me quedé en blanco. Lo vi ahí, con su nuevo nombre, intentando mostrarse como un símbolo de algo que no comprendía ni respetaba. Y sentí que todo el aire se me había escapado de los pulmones. Reed... um, Reed fingió apoyarlo. Pero no paró ahí. No era solo una etiqueta, era una excusa, una justificación para hacer lo que daba la gana. En poco tiempo, Fang comenzó a abusar de esa identidad nueva, como un disfraz, una armadura inmune a las críticas. Lo vi hacer cosas que me revolvieron el estómago. Una vez, en clase de expresión corporal, le dio una nalgada a Estela como saludo. Y cuando ella lo empujó indignada, él se rió y dijo: ¡Eh! Relájate. Soy no binario. No es acoso si no hay género en juego. Solo es una bromita. ¿O sí? Quise vomitar. Incluso Reed, que siempre había sido el más permisivo de los tres, comenzó a sentirse mal con su actitud. Lo veía cerrar la mandíbula con fuerza, mirando hacia otro lado cuando Fang comenzaba con sus discursos baratos o trataba de impresionar a las chicas del grupo de arte fingiendo interés en temas claramente que no entendía. Se convirtió en una caricatura de sí mismo. Y yo, cada día que pasaba, se me hacía más difícil verlo a los ojos. Perdí el respeto, la admiración, incluso la empatía que me quedaba. Pero no podía dejar de sentir una cosa: miedo. Miedo por lo que se estaba convirtiendo. Miedo por la soledad, que él mismo estaba acabando con sus actos. Miedo por el odio creciente que se acumulaba a su alrededor, porque ya no era rechazo. No era solo eso, era odio. Unánime. Todos lo evitaban, lo murmuraban, lo bloqueaban. Y en medio de todo eso estaba Nasser. Pobre Nasser. El hermano que cargaba con el desastre que Fang dejaba tras de sí, siempre tratando de reparar lo irreparable, pidiendo disculpas en nombre de su familia, cubriendo huecos que no le tocaban, apagando fuegos que no había encendido. Era tan obvio que estaba agotado. Lo vi llorar una vez, escondido detrás de los talleres mecánicos, cuando pensaba que nadie lo miraba. Me quedé en silencio, sin atreverme a acercarme. ¿Por qué?
¿Qué podía decirle? ¿Que su hermano era un monstruo en proceso? ¿Que ya no sabía cómo detenerlo? ¿Que todo esto tal vez era mi culpa también? Porque si no hubieras abierto la boca con este artículo, si no hubiera intentado hacerme la interesante ese día. De un día para otro, Fang empezó a usar ropa negra pegadísima al cuerpo, camisas cortas que la dejaban el ombligo expuesto y pantalones de vinilo que chirriaban al caminar. Era como si hubiera sacado su personalidad de un catálogo de estereotipos de una comedia absurda sobre la cultura queer mal entendida. No era no binario, era una parodia de lo que pensaba que era serlo. No había ni una pizca de autenticidad en su imagen, pero fingía elogiarla, como siempre hacía con sus ideas absurdas. Tenía esa sonrisa forzada que, wow, qué valiente eres, mientras por dentro me retorcía del cringe. Te ves icónico, le dije una tarde mientras caminábamos por el pasillo. Él pavoneándose como si fuera una celebridad maldita y yo deseando que alguien me lo detuviera de seguir hundiéndose en ese personaje de su propio delirio. Y justo cuando pensaba que nada podía escalar más, apareció ella, Naomi. La primera vez que la vi, estaba apoyada contra una de las paredes del patio, riendo con Nasser mientras él le sostenía la mochila y le encendía un cigarro con manos temblorosas. Nadie sabía bien quién era al principio, solo una parasaurio linda con ese aire de me las sé todas, que molesta y atrae al mismo tiempo. Pero bastó una semana de prestarle atención para que se ganara un lugar entre los nombres más mencionados en los baños, en los pasillos, en los clubes y en las clases, incluso entre los profesores. Una sonrisa de revista, una voz chillona que me irritaba hasta la médula, y esa forma manipuladora de envolverte como si te estuviera haciendo un favor al hablarte. Yo no sabía quién era, pero algo en mi estómago se revolvía cada vez que la veía actuar, como si la escuela fuera suya. Y claro, después me enteré que Naomi Moretti, hija de Anthony Moretti, el mafioso local con más poder que el propio Ripley, un nombre que en Skid Row era un sinónimo de no te metas si quieres seguir respirando. Y ahí entendí por qué Fang, que se creía el lobo alfa de la decadencia social, evitaba meterse con ella. Ni una sola burla pública, ni un apodo ofensivo, ni una humillación a gritos. Como solía hacer con todos, nada. Solo comentarios a sus espaldas, cuchicheos venenosos. Cuando sabía que ella no estaba cerca, Fang podía ser imprudente, pero no era idiota. Y lo peor es que yo lo notaba. Cómo bajaba la mirada cuando ella entraba al salón. Cómo cambiaba el tema cuando alguien la mencionaba. La odiaba, sí, pero le temía más. Y me di cuenta que en el fondo Fang seguía siendo un cobarde. Y eso fue fascinante. Por fin alguien en la escuela tenía suficiente poder como para ponerlo nervioso. Y era su cuñada, nada menos, una chica que había aparecido de la nada y estaba ganando el respeto solo en 2 semanas, que él en 3 años de manipulación y caos supuestamente logró. Y aunque me sentía mal por él, sí lo admito, todavía quedaba un rincón empático en mí por el tipo que alguna vez fue mi mejor amigo. No podía evitar sentir que todo esto era una especie de justicia poética, un karma torcido, entregado en bandeja de plata con tacones altos y perfume caro. Pero eso no quería decir que Naomi me agradara. Dios, no. La detestaba. La odiaba con cada fibra de mi cuerpo. Esa perra plástica con su risa perfecta y sus uñas postizas, con sus planes de dominación escolar envueltos en papel rosa. Me exasperaba verla fingir humildad mientras caminaba como si le debiéramos la vida. Y en medio de todo ese caos, yo seguía atrapada.
entre cuidar a mi familia, lidiar con Fang y ahora soportar la influencia creciente de Naomi. Sentía que la escuela dejaba de ser un lugar seguro. Cada día era un nuevo teatro, un nuevo rol que fingir, una nueva bomba emocional que evitar. Y yo solo quería respirar. Solo quería que alguien me preguntara si estaba bien. Porque no lo estaba. No con tanto fuego ardiendo a mi alrededor. No con tanto silencio tragándome por dentro. Me volví alguien tosca. Violenta e irritable, pero ¿me pueden culpar? ¿En serio podrían? Porque si pudieran ver todo lo que pasaba a mi alrededor, si sintieran, aunque fuera por un segundo, la presión que me aplastaba el pecho día tras día, entenderían que simplemente me estaba defendiendo de un mundo que parecía empecinado en aplastarme. Estaba estresada, a más no poder. Cada respiro era un recordatorio de que el caos no me daba tregua. No bastaba con el desastre de la escuela, con tener que lidiar con idiotas que se creían mejor que yo. No, las cuentas de la casa comenzaron a escalar, como una maldita plaga, como si el simple hecho de abrir los ojos cada mañana ya me cobrara intereses. ¿Y Riley? Riley, el único hermano de sangre pura que tenía al 100%. Un caso perdido. Sí, porque Riley tenía algo que él nunca entendió. Era valiente, demasiado para su propio bien. No se dejaba pisotear nunca, y aunque en otro contexto eso sería algo de lo que estaría orgullosa, en nuestra situación solo le trajo problemas. Su actitud de mierda empeoró tanto que hasta Tom, mi padrastro, empezó a perder la fe en él. Y entonces pasó. A sus 13 años terminamos teniendo que pagar una fianza por sus estupideces. Una cantidad que nos dejó tambaleando en una crisis económica que apenas podíamos contener. Me acuerdo de esa noche como si la tuviera tatuada en la piel. Mi madre llorando en la cocina. Tom golpeando la mesa con los puños porque no sabía a quién más culpar. Y yo de pie junto a la puerta, apretando los dientes tan fuerte que pensé que se me iban a partir. Quería gritarle a Riley. Quería sacudirlo hasta que entendiera el peso de lo que había hecho. Pero cuando lo vi parado ahí, pequeño, sucio, encorvado en una mezcla de vergüenza y miedo, simplemente no pude. Quizás fue esa sacudida, esa bofetada de realidad, la que le sirvió, porque a partir de ahí empezó a cambiar. Y dejar atrás esa etapa estúpida de creerse un gángster en Skid Row. A mí no me quedó otra que buscarme un trabajo de medio tiempo. Y tuve suerte, supongo. Encontré un empleo en un café pequeño cerca de Volcano Heights, un lugar que olía a café quemado y a sueños muertos. Me gustaba de alguna forma retorcida, tenía su encanto, pero también sus desventajas. Horarios rotos, clientes que pensaban que podían tratarme como basura, noches en las que llegaba a casa tan cansada que ni siquiera tenía fuerzas para cenar. Dejé de tomarme en serio a la banda y me alejé de esa fantasía adolescente de rebeldía infinita. Comencé a enfocarme en mi futuro, a trazar un plan que fuera solo mío. Lejos de la mierda que me rodeaba, ya tenía decidido que quería ser cosmetóloga, de cuernos y tal vez encontrar a un buen hombre. Casarme, tener una familia pequeña pero estable, algo real. Y Fang ni siquiera figuraba en ese futuro. No porque le deseara el mal. De hecho, esperaba sinceramente no volverlo a ver después de graduarme. Quizás hasta rezaría para que le fuera bien. Era un desgraciado, un hijo de puta, pero también había sido mi mejor amigo. Y uno no olvida esas cosas. No del todo. Pero claro, el universo, como siempre, decidió escupirme en la cara justo cuando las cosas empezaban a acomodarse. En el último semestre, cuando ya tenía todo planeado, todo ordenado, cuando me permitía por fin soñar con una mañana que no fuera un campo de batalla, ocurrió el accidente. El incidente. Llegó un humano a la escuela,
Un maldito humano flaco, pálido, un costal de huesos con pinta de pasivo sin voluntad. De esos que en las películas terminan llorando en un rincón porque la vida les pasa por encima. Desde el primer segundo supe que era un problema. Y no me equivoqué. No con esa maldita perra beige de Naomi, jalándolo por todos lados como si fuera su nueva mascota. Lo arrastraba por la escuela. Lo mostraba como si fuera un trofeo. Un nuevo juguete del cual presumir. Y él, el imbécil, sonreía, le seguía. Se dejaba moldear como plastilina barata. El primer día. Lo peor vino después. El concierto. Ese puto concierto. Lo recuerdo como si me hubieran escarbado la memoria en un cuchillo. Ahí estaba yo, en el escenario con la banda, dejando todo como pocas veces, tratando de recordar por qué alguna vez había amado hacer música. Y cuando el público comenzó a reír, cuando las carcajadas llenaron el auditorio como una ola podrida, sentí algo romperse dentro de mí. Busqué entre la multitud, el corazón en un puño, y luego miré a las partes de atrás del escenario, donde estaba el arnés del telón. Ahí estaban ellos. Naomi, con su risa de arpía y ese humano, ese saco de huesos, riéndose también. Quise matarlo. Quise romperle cada maldito hueso del cuerpo, uno por uno, despacio, disfrutando cada crujido. Y a Naomi también, esa puta plástica que aunque traté de contenerme, tuve que evitar reírme internamente cuando humilló a Fang después del concierto, cuando lo destrozó verbalmente, sin que él pudiera ni siquiera defenderse con una sola frase inesperada. Sí, incluso yo, que me estaba pudriendo de rabia, encontré un retorcido placer en verlo caer. Pero eso no cambiaba las cosas. Ella estaba en mi lista, él también. Ambos me debían algo. Y yo no era alguien quien olvidara las deudas fácilmente. Obviamente tomé venganza de todos esos imbéciles que se rieron de nosotros. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras se burlaban de Fang, de Reed y de mí. Ese día di tantas palizas que tan solo a las primeras horas mis nudillos estaban inflamados, partidos en algunos lugares, y el dolor punzante se extendía hasta el antebrazo. Pero no me importaba. Juro por Dios que no me importaba. Cada golpe era como una descarga de la rabia que me veía tragando desde hacía semanas, meses. No estaba dispuesta a hacer la burla de nadie. Así que los busqué uno a uno, en los pasillos, en los baños, en la cancha, donde fuera. ¿Te reíste, eh? Le gruñía mientras los acorralaba. Y antes de que pudieran soltar una excusa barata, ya sentían mi puño estampado contra su estómago o su cara. Y el siguiente fue Nasser. Ese idiota había traído a toda la fauna con su pizza gratis, convirtiendo todo en un circo. No quería golpearlo, de verdad que no. Me recordaba mucho a mí. Entendía que Nasser no había actuado por maldad, sino por estupidez. Pero en esos momentos no podía darme el lujo de parecer débil. Así que lo acorralé también. Lo empujé contra una de las columnas de la escuela y con el ceño fruncido y el puño apretado le gruñí, y como si el universo quisiera entretenerse conmigo, me topé de frente con Anon. ¡Oh! Ese sí que quería romperle las malditas piernas. Cada músculo de mi cuerpo se tensó de la rabia contenida. Di un paso hacia él, lista para descargar todo mi resentimiento, pero el muy cabrón hizo algo que me desconcertó por completo. Levantó las manos, bajó la cabeza un poco y mirándome directo a los ojos con una seriedad que no vi ni una pizca de mentira, admitiendo que él fue un imbécil por reírse. No tartamudeó, no apartó la mirada, no puso excusa. Hasta dio un paso adelante, diciéndome que lo golpeara y que se lo merecía. Me quedé helada. Literalmente. Sentí el calor subir a mis mejillas, de la rabia confundida con algo más que no supe nombrar. En ese instante, ¿culpa? ¿Vergüenza? ¿Respeto?
No lo sé. No estoy acostumbrada a que alguien de mi edad actúe con tanta madurez. Resoplé. Le empujé de un manotazo, no con fuerza real, y me giré para irme, mascullando entre dientes mientras me sentía una maldita idiota, sonrojada y más molesta que antes. No quería pensar en lo que acababa de pasar. Pero el día aún no había terminado con sus sorpresas. Un rumor comenzó a correr como pólvora por toda la escuela. Anon y Fang se habían peleado. Y aunque Fang nos soltó a Reed y a mí, su versión llena de excusas y medias verdades, preferí darle crédito a la versión general. Según los testigos, Fang atacó a Anon porque no le habló en género neutro. ¡Qué sorpresa! Y aunque Fang tuvo la ventaja inicial lanzándose sobre Anon como un animal rabioso y derribándolo, el humano logró darle 2 paletazos certeros, que le lastimaron el ojo y le tumbó 2 dientes. No voy a mentir. Cuando escuché eso levanté una ceja curiosa. No creía que Anon tuviera pelotas, pero al parecer algo de fuego sí ardía dentro de ese costal de huesos. Algo digno de respeto, aunque verlo siempre pegado a Naomi como un cachorro amaestrado me hacía dudar de si valía la pena darle crédito. Era demasiado contradictorio. Y como si el universo quisiera seguir jodiéndome, el destino me lo volvió a cruzar en el peor lugar posible. Mi trabajo. Ahí estaba él, con un ridículo uniforme de barista puesto, parado torpemente frente al mostrador. ¿Y adivina qué? Me tocaba capacitarlo. Tenía sentimientos muy diversos respecto a él. Por un lado, había mostrado madurez. Por otro, era un lamebotas de Naomi. Por un lado había peleado y ganado contra Fang. Por otro, seguía pareciendo un cobarde social. No sabía qué pensar, pero tenía claro que tenía que mantener mi reputación y, más importante aún, conservar mi empleo, que tanto ayudaba con las deudas en casa. Así que decidí ser dura, fría, implacable si era necesario. Durante todo el día, me dediqué a ponerlo a prueba. Si cometía un error, lo corregía con un tono seco y hasta sarcástico. ¿Acaso eres sordo, Anon? Ya te expliqué 3 veces cómo se prepara el capuchino. Él, lejos de alterarse, simplemente asentía. Corregía su error y seguía intentando. A veces se atrevía a lanzar un comentario sarcástico en voz baja, como un murmullo. Sí, jefa, decía rodando los ojos, pero apenas le lanzaba una mirada fulminante, agachaba la cabeza como un cachorro regañado. El día pasó sin pena ni gloria, agotador pero soportable. Lo curioso era que, a pesar de todo, Anon no se quejaba ni se rebelaba. Seguía ahí, callado, aprendiendo, aguantándome. Y aunque no quería admitirlo, eso me intrigaba. Pero el lunes siguiente, como si todo este cúmulo de eventos extraños no fuera suficiente, Fang llegó a la escuela hecho una mierda. Tenía el ojo morado, el labio partido y se movía como si le doliera hasta respirar. Según él, unos haters de su padre lo habían emboscado y dado una paliza por la calle. Sonaba demasiado conveniente, demasiado fabricado. Algo no cuadraba. Lo miré de reojo mientras él trataba de fingir dignidad. Y simplemente decidí no meterme. Fang necesitaba una buena dosis de realidad, y si una paliza le servía para bajarle los humos, bienvenida fuera. Lo que sí noté, con creciente curiosidad, fue que a partir de ese día Fang empezó a evitar a Anon como si fuera la peste. Ya no se le acercaba ni para provocarlo. Y eso sí que me dejó pensando. Tal vez... solo tal vez... ese humano no era tan simple como parecía. Un mes y una semana después. Los días empezaron a pasar, con una calma extraña, como si el universo me estuviera dando una tregua temporal. Fang me evitaba como si tuviera peste. No solo en clases, también en los pasillos, en la cafetería, y para ser honesto, no me molestaba. Me concentré.
en mejorar mi condición física, en recuperar el cuerpo que había dejado que la mediocridad corrompiera. Cada tarde en el club de atletismo era un suplicio y cada entrenamiento con el director Spears era una sentencia de muerte, pero también cada músculo adolorido me recordaba que estaba avanzando. Cada gota de sudor, cada respiración forzada, me decía que estaba dejando de ser ese inútil que llegó por accidente a Volcano High. Naomi. Adiós. Naomi. Lo que sentía por ella se había vuelto algo raro. Dulce y cómodo. No como esos enamoramientos tontos de secundaria, sino algo más fuerte. Más puro. Se había convertido en mi mejor amiga. En la persona más cercana que había tenido en toda mi vida. Compartimos tantas cosas en ese mes, salidas al centro comercial, tardes viendo series y películas, bromas internas que nadie más entendía. A veces me quedaba mirándola mientras se reía a carcajadas de uno de mis chistes malos y pensaba, ¿cómo carajos alguien como yo terminó con alguien como ella a su lado? Le fui metiendo el gusto por el anime de a poquitos, como quien le da migajas a un pajarito para acercarlo. Claro, todavía no le había contado el desastre del doxeo ni de las fotos de edits de waifus que arruinaron mi vida anterior. No era algo que pudiera soltar tan fácil. Cada vez que pensaba en eso sentía un nudo de vergüenza en el estómago. No estaba listo para ver esa expresión de decepción en su rostro. No aún. Sus coqueteos se intensificaron con el tiempo. Al principio me ponía nervioso, después me acostumbré. Y ahora hasta le seguía el juego, lanzándole respuestas provocadoras para molestarla, aunque casi siempre terminaba siendo yo el que terminaba rojo como un tomate, mientras ella reía triunfante. Maldita Naomi. Siempre jugaba en un nivel distinto. Mi relación con Nasser era neutral. Ni buena ni mala. Era como tener una planta en casa. No la amas, no la odias. Pero si no la riegas, se muere. De vez en cuando teníamos conversaciones normales, incluso positivas. Supongo que eso ya era ganancia, considerando la situación. Un pequeño cambio inesperado también sucedió. Me cambiaron de materia optativa de química a gastronomía del hogar, para ver menos a Fang. Y ahí fue donde conocí a Sage, un microraptor pequeño, afeminado, increíblemente exigente y con un sarcasmo que cortaba como cuchillo caliente en mantequilla. Me caía bien para mi sorpresa. No era común que pudiera ser yo mismo tan rápido con alguien, pero Sage era diferente. Además era amigo cercano de Rosa y Estela. Rosa era brutalmente honesta, pero tenía una vibra maternal que me hacía sentir cómodo. Si no me hubiera enterado de que era lesbiana, quizás hasta me habría animado a invitarla a salir. Ni en 1.000.000 de años. Aunque ahora que lo pienso, probablemente habría terminado en una patada en las pelotas. Estela, por otro lado, era insoportable. Tenía los peores gustos de anime que había visto en mi vida. Y todos los días intentaba arrastrarme a ver Rock Piece con ella. Cada discusión con Estela era una guerra abierta de referencias, memes y argumentos absurdos. Y aunque me sacaba de quicio, también me divertía pelear con ella. Me recordaba un poco a este Gostar. Por supuesto, los tres imbéciles del club de atletismo seguían igual de patéticos. Zula, la vicepresidenta, me odiaba con un fuego que podía sentir cada vez que cruzábamos miradas. Luego, Naomi me explicó el motivo. Aparentemente, a Zula le gustaba Nasser. Y como ella le ganó al quedarse con él, y como yo era amigo de ella, el odio me salpicaba de rebote. Fue una revelación tan ridícula que no pude evitar soltar una carcajada amarga. ¿Cómo alguien podía ser tan patético?
Los otros dos minions de Zula no eran mejores. Solo estaban en el club para seguirla a ella. No porque les importara el atletismo. Era triste, realmente triste, ver cómo Nasser se tomaba el club en serio, dándole todo mientras todos estos tres solo usaban el lugar como un juego de popularidad barata. Y para colmo, en tan solo un mes y medio yo, un humano sin habilidades especiales, ya los había alcanzado en velocidad y resistencia. ¡Un mes y medio! Ellos llevaban entrenando más de un año y medio, según Nasser me contó en una charla normal. Y aún así, no podían superar a alguien que hasta hace poco se asfixiaba subiendo unas escaleras. Obviamente se enojaron. Lo sentí en sus miradas, en los roces accidentales que eran más empujones que otra cosa, en los murmullos cuando pasaba cerca. No me importaba cada resentimiento que provocar, era una medalla en mi pecho. Una señal de que ya no era el mismo inútil que llegó derrotado a esta escuela. No voy a mentir, todavía tenía días en los que todo me pesaba, días en los que querías encerrarme en mi cuarto y no salir, días en los que el pasado volvía a atacarme en una forma de pesadillas o recuerdos dolorosos, pero cada vez eran menos, cada día me sentía un poco más fuerte, un poco más digno, y en parte era gracias a ellos. Naomi, Sage, Rosa, incluso Estela, incluso los idiotas que me odiaban. Todos me estaban ayudando a forjar una versión de mí mismo que valía la pena defender. Y así, mientras el mundo giraba, mientras los dramas adolescentes explotaban a mi alrededor, mientras Fang seguía siendo el mismo ser patético y triste, yo, por mi parte, por primera vez en mucho tiempo, empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, merecía estar aquí. Lo curioso ocurrió hace una semana, aunque todavía lo tenía fresco en la memoria, como una marca que no terminaba de borrarse de mi piel. Aquel día, tranquilo, estaba trabajando en el café junto con Trish. Nuestra relación era tolerable, al menos en ese entorno. Podría ser amiga de Fang y mirarme en la escuela como si fuera un trozo de basura que se pegó a su zapato, pero la Trish del trabajo era diferente. Profesional, seria. Se tomaba el café muy en serio, como si sirvieran porciones sagradas y no cafés aguados y panecillos rancios, así que la respetaba. A esa versión suya, no a la arpía de la escuela. El turno avanzaba con normalidad, hasta que la puerta del local se abrió con el tintinear monótono de la campanilla. Y el aire cambió. No exagero, era como si la atmósfera misma se tensara, como si el oxígeno en la sala se condensara y empujara contra mi pecho, al voltear para ver quién había entrado. Lo vi. Un parasaurio alto, de escamas color melocotón, ligeramente apagadas, vestido con una chaqueta negra de cuero ajustada, camisa guinda oscura y pantalones perfectamente planchados. Caminaba con un porte pesado poderoso, como si cada paso midiera sus enemigos. Su sola presencia tenía peso propio. Parecía sacado de una película de mafiosos italianos de los 90 y no dudé ni un segundo en pensar que había visto matar a alguien con sus propias manos. La señora Spears, quien era dura como una piedra en el trato con cualquiera, de repente se irguió como un soldado en formación. El subgerente casi tiró la cafetera del susto mientras lo saludaba tartamudeando. Era ridículo. ¿Quién demonios era ese tipo? Fue Cecil, quien se me acercó con disimulo susurrándome al oído, con un tono tan bajo que apenas si lo capté. Es Anthony, el dueño del lugar. Tragué saliva. Claro, el jefe supremo.
Y aquí estaba yo, el don nadie. El sudor me empezó a perlar las manos automáticamente, pero había algo más. Algo en su figura, en sus gestos. Me resultaba extrañamente familiar y no lograba colocar o hallar el porqué. Anthony terminó de hablar con la señora Spears, quien la sentía como si le estuviera confesando sus pecados. Y luego de la nada se giró hacia mí. Sentí su mirada atravesarme como un bisturí, diseccionándome capa por capa cuando sonrió. No fue un gesto cálido, sino una muestra de que sabía exactamente quién era yo. ¿Cómo sabe quién soy yo? Tú debes ser Anon, dijo, su voz profunda y medida, como un juez dictando sentencia. Señorita Spears, me llevaré un momento al muchacho a mi oficina. Tengo algo que hablar con él. No me dio opción de respuesta. Ni siquiera me preguntó si podía. Solo me hizo un gesto con la cabeza. Obedecí como un condenado que sigue al verdugo. Cada paso que daba hacia la oficina me sentía más pequeño, más vulnerable. Como si la sombra de ese tipo se extendiera a lo largo del pasillo y me tragara. La oficina era grande, pero fría. Impersonal. Las paredes desnudas, el mobiliario minimalista y un leve olor a papel y madera vieja. Se notaba que el dueño casi no pisaba este lugar. Él se sentó tras su escritorio y me indicó con una mano que hiciera lo mismo frente a él. El escritorio era el único obstáculo físico entre nosotros. Y aún así sentía que podría atravesarlo si quisiera. Por un instante hubo un silencio. Me quedé allí, tieso, escuchando el leve zumbido del aire acondicionado. Entonces Anthony soltó un largo suspiro y su aura cambió. Dejó de sentirse como un jefe imponente y pasó a sentirse como un padre cansado. No tengas miedo, chico, dijo, mirándome con seriedad. No te voy a regañar, pero tenemos que hablar de algo serio. Mi estómago dio un vuelco. ¿Qué demonios había hecho mal? Tengo entendido que eres cercano a mi hija, Naomi. Y la pieza encajó. Era el padre de Naomi. No lo sabía. No me lo esperaba. Era como si de pronto me hubieran echado un balde de agua helada encima. Me quedé tan tieso que casi sentí crujir mi propia espalda. No lo sabía, señor. Anthony asintió levemente, como si me hubiera esperado esa reacción. Estoy al tanto de tu feudo con Ripley y su hijo. Ya mi hija me puso al tanto. Ya no tienes que temer, muchacho. Arreglé las cosas con Ripley. Y también con Moe. Ya no te molestarán de nuevo. Puedes pasear tranquilo por las calles. La sensación de alivio que me invadió fue tan fuerte que tuve que disimular un suspiro tembloroso. Era como si me hubieran quitado una losa del pecho. No más mirar sobre mi hombro cada 2 pasos, no más paranoias en cada esquina, no más miedo de ser emboscado o peor. Pero la culpa me golpeó casi al instante, como un martillo. Lamento que tuvieran que molestarse por alguien como yo, señor. Anthony me estudió por un largo momento, antes de hablar. Su voz ahora más suave. Mi hija te aprecia. Y con eso me basta. Estoy al tanto de que eres determinado, pero algo depresivo. Naomi no para de hablar de ti cuando está en casa. Me quedé helado. Naomi... ¿Hablaba de mí? ¿En su casa? ¿Con su familia? ¿Así de importante me consideraba? Era extraño. Demasiado. No sabía si sentirme honrado o aterrorizado. Mira,
prosiguió Anthony, levantándose y rodeando su escritorio hasta quedar más cerca de mí. Solo sigue con lo tuyo. Cuídate las espaldas. Y que Dios te proteja, hijo. Susurró algo más. Algo que apenas alcancé a oír. Aunque no creo que ni él pueda pararla. Parpadeé, confundido, y alcé la vista. ¿Qué fue lo último que dijo, señor? No entendí. Anthony solo soltó un suspiro pesado y negó con la cabeza. Era algo para mí mismo, chico. Solo ignóralo. Me quedé allí, mirándolo con confusión creciente, mientras él regresaba a su asiento como si nada hubiera pasado. Antes de dejarme ir, añadió: por cierto, si te encuentras con mi otra hija mía... Así que salí de esa oficina sintiéndome como si hubiera sobrevivido a un examen de vida o muerte. Cuando regresé a mi puesto, Trish me miró de reojo como preguntándome si seguía vivo. Y yo solo asentí en silencio, demasiado aturdido para decir algo coherente, la verdad. Desde aquel día caminé por las calles de la ciudad sin esa presión en el pecho, sin la paranoia constante que me había acompañado durante meses. Estaba aliviado, pero también... inquieto. Porque ahora sabía que Naomi me apreciaba mucho más de lo que yo pensaba. Y su padre también lo sabía. Y aunque confiaba en Naomi, y por extensión en su familia, no pude evitar preguntarme en el fondo de mi mente: ¿qué demonios me estaba metiendo? ¿En qué me estaba metiendo sin darme cuenta, güey? Hoy me tocaba volver a trabajar. Y rezaba porque fuera un día tranquilo, sin sorpresas. Aunque en el fondo algo en mi instinto me decía que ya no había tal cosa como un día normal en mi vida. Otro día, otra moneda, otra maldita jornada donde tenía que vender mi alma a cambio de un sueldo mediocre. Llegué temprano al trabajo, como siempre, todavía medio adormilada por mi insomnio y mascullando maldiciones en voz baja, me ponía el delantal detrás del mostrador. No había mucho que esperar del día, salvo el tedio habitual y algún que otro cliente que se creyera más importante que los demás. Y claro, ahí estaba Anon, ya preparado en su puesto, acomodando las mesas y limpiando la barra con ese enfoque torpe pero determinado que lo caracterizaba. El tipo me saludó con una normalidad casi ridícula, como si estuviéramos en una cafetería feliz de anuncios de televisión, y yo, por simple decencia laboral, le devolví el saludo con un gesto de cabeza. No era mal trabajador, eso lo tenía que admitir, aunque socializar con los clientes era otra historia. En cuanto a alguien le preguntaba algo fuera de lo que estaba preparado, Ann parecía un ciervo atrapado en las luces de un coche. Comprendí bastante rápido que era un desastre para interactuar, pero al menos lo intentaba. Y por esa razón no podía caerme tan mal. Aunque tampoco me caía bien, era simplemente neutral. Él existía en el mismo espacio que yo, y con eso bastaba. El día transcurría de manera lenta, repetitiva, sin mucho movimiento en el local, hasta que de repente el ambiente cambió como si alguien hubiera bajado de golpe la temperatura del lugar. El subgerente y Cecil se pusieron tensos, casi como si hubieran visto un fantasma cruzar la puerta, y yo seguí sus miradas con curiosidad. Entonces la vi. Una parasaurio de escamas magenta, vestida como si saliera una maldita sesión de fotos para Vogue, versión chica mala. La forma en que caminaba, el brillo desafiante en sus ojos, la sonrisa ladina en sus labios. No había forma de no reconocerla. Inmediatamente vi como el subgerente hacía discretamente la seña del código MIA. Código MIA. Alerta máxima. Básicamente la hija del jefe, Mia Moriti, estaba en el local. Y sí, Mia estaba en el local. El infierno estaba a punto de desatarse.
Recordaba perfectamente el pobre tipo que le había atendido hace un mes y medio. Un buen tipo. Algo nervioso pero decente. Hasta que Mia lo destruyó mentalmente a base de insultos despiadados y un par de amenazas disfrazadas de bromas. El tipo renunció un día y al siguiente contrataron a Anon. Así de jodido fue todo. Desde entonces, Mia había dejado de venir en un tiempo, tal vez buscando nuevas víctimas, pero al verla, entraron y supe que las cosas se pondrían feas. Esa maldita perra no venía a tomar café, venía a divertirse a costa de quien tuviera la desgracia de atenderla. Casi por instinto me acerqué al subgerente y con una sonrisa casual le sugerí que enviáramos a Anon a atenderla. Total, el pobre idiota no tenía ni puta idea de quién era ella, ni el desastre que estaba a punto de caerle encima. Lo mandamos como quien manda un cordero al matadero. Para mi sorpresa, Anon ni protestó. Simplemente asintió y caminó hacia el mostrador como un soldado obediente marchando hacia una trinchera enemiga. Me crucé de brazos y me apoyé en una de las columnas del local, junto a Cecil. Ambos preparados para ver el espectáculo que honestamente prometía ser más entretenido que cualquier serie barata de drama adolescente. Desde la distancia, observé la escena. Bienvenida, señorita. Saludó a Anon con una amabilidad estoica, como si no sintiera el aura venenosa que emanaba de ella. ¿En qué puedo servirle? Mia sonrió, con esa sonrisa de tiburón que hacía que hasta los muebles parecieran querer retroceder. Se inclinó sobre el mostrador mirándolo de arriba abajo con un desprecio palpable. Oh, pero mira nada más. Así que los rumores eran ciertos, dijo su voz empapada de malicia. Contrataron a un simio. ¡Qué progresistas! Aunque no te preocupes, no pienso pedirte recomendaciones. No soy fan de las bananas. Dios, ese fue un comentario racista de nivel olímpico. Me giré un poco para que no se notara cuánto me estaba riendo internamente, aunque al mismo tiempo sentía una pizca de culpa. Era cruel, pero parte de mí quería ver cómo salía de esta Anon. Y para mi asombro, Anon ni se inmutó. Bueno, señorita, ¿qué desea? Preguntó, manteniendo exactamente la misma sonrisa cortés, como si ella fuera una simple cliente más, y no una hija de puta con licencia para matar. Vi cómo me apretaba los dientes. Un destello de irritación cruzando su rostro perfecto. Un latte clásico, dijo, su voz afilada como una navaja. Pero, por favor, no uses una fogata y piedras para calentarlo. No quiero estar aquí todo el maldito día esperando a que descubras el fuego. Anon asintió serenamente, sin perder la calma. Entendido, señorita. Y se fue a preparar el café como si nada. ¿Cómo mierda puede estar tan tranquilo? Pensé... ¿Acaso no tiene instinto de supervivencia? Cecilia y yo seguimos observando mientras Anon servía el café, siguiendo todas las reglas del manual. La taza del plato pequeño, la cuchareta de arte del latte perfecto, todo lo hizo impecable, como si supiera que un movimiento en falso podría desencadenar una bomba nuclear. Cuando volvió, Mia estaba preparada para seguir, descargando su veneno. Empezó una auténtica lluvia de insultos disfrazados de sarcasmo venenoso. Espero que al menos sepas leer, simio. No quiero descubrir que me serviste veneno porque confundiste el azúcar con el cianuro. Aunque pensándolo bien, seguramente no sabes qué es el cianuro, ¿verdad? Debes creer que es una marca de cereales. Anon simplemente colocó el café frente a ella con una inclinación de cabeza impecable. ¿Algo más en lo que pueda servirle, señorita? Preguntó con esa voz tranquila que parecía estar impermeabilizada contra cualquier veneno. Mia entrecerró los ojos, buscando una grieta en su armadura.
¿Sabes lo que más me gusta de los humanos? Dijo, sonriendo como si fuera a compartir un chiste privado. Que son como cucarachas, feos, inútiles y siempre sobreviven a todo, incluso cuando nadie los quiere cerca. Vi a Anon tensar ligeramente los hombros, apenas perceptible, como un soldado bajo fuego enemigo, pero no respondió, no bajó la mirada, no rompió la compostura. En ese momento tuve que admitirlo. El muy idiota tenía agallas, más de lo que yo habría apostado. Era como ver a un boxeador quedarse en pie después de recibir 10 golpes al hígado. Me mordí el labio. Ese tipo tenía nervios de acero, simplemente no tenía alma. Vi a Mía fruncir los labios con frustración. Sus provocaciones no funcionaban por alguna razón. Eso la volvió más peligrosa. Mía tomó el café, lo observó un segundo y entonces lo hizo. Lo sabía, maldita sea. Era tan predecible que hasta dolía. Con la misma gracia con la que una reina ordenaría una ejecución, levantó el vaso y lo vació entero sobre la cabeza de Ganon. ¡Oh, por la mierda!, exclamé llevándome las manos a la boca. El café cayó como una cascada marrón sobre su cráneo reluciente. Pero lo que me heló fue lo que vino después. No gritó, no se retorció, ni siquiera reaccionó. El café debía estar hirviendo, y sin embargo... Mía, con expresión de desdén, murmuró: «Encima me traes un café frío». Anon, empapado con gotas chorreándole por la cara, se encogió de hombros como si se tratara de una brisa de verano. Vi venir esto a kilómetros. ¿Algo más que decir, señorita? Yo me aferré a la barra. No podía creerlo. ¿De qué estaba hecho este hombre? La sonrisa de Mía se borró. Se levantó. Alta, musculosa, imponente. Una bestia envuelta en seda y perfume caro. Oh, así que el simio sabe razonar. Sabes que mi padre es tu jefe, ¿verdad? Me mordí la lengua. Esto iba a terminar muy mal. ¡Muy mal! Anon, aún con su sonrisa estoica, respondió: «Yep, el mismo que me avisó que a veces vienes a causar problemas y me dio permiso de echarte. Te pido por favor te retires». Yo solté un bufido ahogado. ¿Qué? ¿El jefe le había dicho eso? ¿Desde cuándo? Pensé un momento y recordé la reunión que tuvo con él la semana pasada. Que tuvo con Antonia a solas. Yep. Hace unos 3 meses, cuando me di cuenta que el jefe de la mafia era el jefe de este café. Me afectó, pero no tanto como esta revelación. Mía parpadeó 1, 2 veces. La rabia se apoderó de su rostro. Fue como ver una tormenta formarse en tiempo real. Y entonces lo hizo. Un puñetazo seco. Brutal. Directo al estómago. Anon cayó de rodillas con un jadeo, llevándose las manos al abdomen. Su rostro se contrajo de dolor, pero no gritó. No gimió. Los humanos son tan frágiles. No sé qué les ve ella, dijo Mía, relamiéndose el labio como una predadora satisfecha. Y no paró ahí. La agarró de la cabeza con ambas manos y lo estampó contra el suelo. 1, 2, 3 veces. El sonido fue horrible. Seco. Me llevé la mano al pecho, sintiendo que iba a vomitar. Nadie. ¿Me oíste? Nadie me dice qué hacer. ¡Calvo de mierda!, rugió ella, levantándolo una vez más solo para volver a lanzarlo contra el piso. Anon quedó tendido, inconsciente, una pequeña mancha de sangre brotando de su frente. La sonrisa de Mía era grotesca, triunfante.
La próxima vez, conoce tu lugar, basura. Y entonces, un grito, un rugido de autoridad pura. ¡Por el Papa! ¡Santa Madre! ¡Mía! ¿Qué hiciste? Anthony Moretti, el mismísimo jefe, irrumpió en el local con los ojos desorbitados, empujando la puerta con violencia. Se lanzó de inmediato hacia Anon, arrodillándose junto a él, revisando sus signos vitales con desesperación. La cara de Mía no tenía precio. Era una mezcla de confusión y miedo. Por primera vez la vi temblar. Papá, ese simio me faltó el respeto. ¡Cállate! Trish, llama una ambulancia. ¡Una ambulancia ya! Y yo juro que por primera vez en mucho tiempo sentí miedo. Miedo real. Porque vi algo en la cara de Anthony. No era solo ira. Era terror, un profundo y absoluto terror. Y yo solo podía mirar el cuerpo inerte de Anon, cubierto de café, sangre y dignidad, porque incluso en su derrota ese cabrón había ganado. El silencio en el auto era tenso, denso como una niebla espesa que se arremolinaba entre nosotros. Papá no decía una sola palabra, pero sus nudillos aferrados con furia al volante me hacían entender que estaba a punto de estallar. Había algo que no sabía, algo importante. Apreté los dientes, cruzada de brazos, y decidí romper el silencio de una vez por todas. Por Dios, ¿por qué tanto alboroto por un sucio skinny? Bufé, girando los ojos con desprecio. ¿Desde cuándo te importa uno de esos aparte de tu campaña? Entonces, como si lo hubiera despertado de un trance, Anthony frenó en seco. El chillido de los neumáticos desgarró el aire como un aullido de advertencia. El latigazo del cinturón me jaló el cuerpo hacia adelante y me lanzó una punzada de susto directo al pecho. Lo miré, confundida, mientras él giraba lentamente su rostro hacia mí. Sus ojos estaban abiertos como platos, como si no pudiera creer lo que acababa de decir. Y cuando habló, su voz temblaba con incredulidad. ¿En serio? ¿No lo sabes? ¿Saber qué? ¿Que me ensucié los nudillos con esa escoria calva? Él soltó una carcajada seca, tan hueca y quebrada que me hizo sentir por primera vez en años un escalofrío recorriéndome la espalda. Entonces lo dijo. Mía. Ese es Anon. Es la presa de tu hermana, Naomi. El aire se me fue. Lo sentí. Como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Como si todas las piezas de un rompecabezas que nunca quise armar de pronto encajaban solas. Un humano joven, demasiada coincidencia. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no lo asocié? Ese era el humano del que Naomi no dejaba de hablar. Del que murmuraba con un brillo enfermizo en los ojos mientras acariciaba su cuaderno como si fuera un diario lleno de secretos húmedos. La forma en que hablaba de él, su olor, su voz, su forma de moverse. Era todo enfermizo, pero pensé que solo eran delirios y deseos frustrados. Musité, tragando saliva con dificultad. Jamás pensé que... Bueno, no es para tanto. No es motivo para que estés así de alterado. No terminé. No pude. La bofetada llegó como una ráfaga. Seca, sonora, ardiente. Mis mejillas estellaron en calor, pero lo que más dolió fue la sorpresa. Papá nunca me había levantado la mano.
¿No entiendes lo grave de esta situación? Si Naomi se entera de esto... Me reí. Lo juro. No pude evitarlo. La risa me brotó como un relámpago sarcástico. Me llevé una mano al rostro, aún ardiente. Pero no dejé de sonreír con esa burla arrogante que me caracterizaba. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer la princesita al respecto? ¿Llorar? ¿Darme otro discurso de lo incomprendida que es? Pero Anthony no se reía. Se apretó el puente de la nariz, cerró los ojos con fuerza y murmuró como si ya estuviera agotado de mí, como si ya hubiera perdido toda esperanza. ¿Tan poco consciente estás? ¿Eres tan... estúpida? Volví a cruzarme de brazos, molesta. No entendía por qué tanto drama. Era solo un maldito humano uno. Naomi había tenido miles de obsesiones raras. ¿Por qué esta era tan distinta? Si la tipa está hambrienta de miembro viril humano, solo tiene fetiches raros. ¿Y qué? Anthony soltó un suspiro tan profundo que parecía venir del fondo de su alma. Me miró, dolido, decepcionado. Esa fue la peor parte. Eso solo... es solo la punta del iceberg, murmuró mientras arrancaba el motor otra vez. Tenemos que convencer a Anon de que guarde silencio. Me encogí de hombros, aún con la piel caliente por el golpe. Entonces solo siléncialo de esa otra manera. Ya sabes a lo que me refiero, insinué con tono siniestro, apenas ocultando una sonrisa. Otra bofetada. Esta vez más fuerte. Mi cuello giró un poco por la fuerza, mi oído zumbó. Y aún así, me quedé inmóvil. Esa mirada en sus ojos no era solo enojo, era miedo. Fruncí el ceño, frustrada. Explícame. ¡Por Dios! ¿Me vas a romper la cara si sigo haciendo más preguntas? Lo vi quitarse las gafas, apoyarlas en el tablero mientras conducía por una calle solitaria. Su respiración era pesada, la mandíbula apretada. Tu hermana fue diagnosticada con una fuerte psicopatía cuando tenía 6 años, dijo al fin, sin mirarme. Y un trastorno obsesivo compulsivo severo. El psicólogo nos recomendó fingir demencia, hacer como que no veíamos nada, como que todo era normal, que nunca la contradijéramos. Y funcionó. De cierta manera creció. Funcional. Lo miré con el ceño fruncido. No podía creer lo que escuchaba. ¿Naomi? ¿La pequeña y dulce Naomi psicópata? Pero, continuó él, girando con cuidado por una esquina, empezó a obsesionarse con los humanos. Primero con los libros, investigaciones, luego novelas. Y cada vez se fue sumiendo más y más en dicha obsesión. Siempre la tuvimos vigilada, siempre. Pero entonces, apareció él. Anon. Anthony tragó saliva y su voz bajó aún más. Ella cree que es su destino. Cree que nació para poseerlo. Cree que si alguien le arrebata ese destino, el mundo no tiene sentido. No sabes de lo que es capaz, Mia.
No podría... No podía creer lo que oía. Me aferraba con fuerza al asiento del copiloto mientras el auto se deslizaba entre las calles, sintiendo como las palabras de mi padre golpeaban con más fuerza que las bofetadas que me había dado minutos antes. Aún tenía la mejilla caliente, ardiendo con esa mezcla de dolor físico e incredulidad. Me dolía más el orgullo que el rostro. ¿Cómo demonios había llegado a este punto? Anthony conducía con los nudillos blancos, apretando el volante como si fuera lo único que lo mantenía atado a la realidad. ¿Y su voz? Su voz temblaba. No de miedo, sino de desesperación. De esa angustia contenida que uno solo suelta cuando está al borde de perderlo todo. Yo por mi parte no sabía si reír, gritar o patear la guantera para ver si eso me ayudaba a digerir lo que estaba escuchando. He estado al tanto de cada detalle de la vida de Naomi, murmuró entre dientes, sin apartar la vista del camino, como si decirlo en voz alta fuese una forma de exorcizar los recuerdos. Incluso de ese tal Nasser, su supuesto novio. Yo puse los ojos en blanco, pero por dentro algo se retorció. Siempre me pareció un idiota, callado, sumiso, útil como peón. Y mi hermana me confirmó hace rato que en efecto Nasser solo era un novio de pastel. Sinceramente, no creí que Naomi llegaría a los extremos de comenzar a usar a la gente como objetos. Lleno de pesar como si cada palabra le costara años de vida. Hicimos lo que pudimos para mantenerla controlada, pero su fetiche por los humanos, su obsesión por estar con uno, no hace más que crecer, y ese tal Anon, ese mocoso lo empeoró todo. Sentí una punzada de algo parecido a rabia, o tal vez celos, porque por primera vez en mi vida vi a mi padre hablar de alguien con un temor tan profundo que parecía reverencia, como si ese humano fuera una especie de dios griego, quien había descendido a joder nuestras vidas. Ella está literalmente loca por él, dijo, y esa palabra loca no sonó como un insulto, sino como un diagnóstico terminal, un peso, una sentencia de muerte. ¿Literalmente? ¿O lo dices en plan metafórico para asustarme? Pregunté intentando mantener algo de sarcasmo, lo necesitaba. Era mi único escudo. Pero él solo me miró de reojo y con esa expresión sombría que no le conocía. Cassandra y yo nos resignamos hace años a que Naomi al final se quedaría con un humano. Admitió y fue como una confesión sucia, como si acabara de decirme que había enterrado un cuerpo en el jardín. Mis manos se tensaron sobre mis piernas y me obligué a respirar hondo, tratando de entender cómo habíamos pasado de una familia funcional, o al menos funcional de cara al público, a este desastre psicológico. Durante años nos mentalizamos para aceptarlo, porque sabíamos que no habría opción. Se detuvo un momento, tragó saliva y luego soltó una risa amarga. El mes pasado le ayudé con todos los incidentes con ese chico. Fang, el otro hijo del sheriff, metido en la ecuación. Por suerte no pasó a mayores, pero... Se quedó en silencio por unos segundos, como si las palabras le supieran a sangre. Unos días después, involucraron a Moe. Aunque su poder ya no es nada comparado a lo que era hace años, aún conserva cierto peso en la ciudad. Anon y Naomi tuvieron un incidente con él. Por suerte, fue Moe quien lo inició, pero estuvimos a nada de una guerra con la policía. ¡Una guerra mía! Solo por culpa del hijo de Ripley y la obsesión que Naomi ha desarrollado por ese humano.
Me llevé las manos a la cabeza, entrelazando los dedos en mi cabello mientras sentía que todo giraba. ¿Qué carajos estaba pensando? ¿Qué carajos estaba pasando? ¿Cómo había escalado tanto esto sin que yo lo supiera? Lo investigué, añadió él, con un tono casi escupido. es un don nadie. No tiene ni dónde caerse muerto. Ni siquiera sé que le vio. Aunque sea, hubiese querido que Naomi eligiera a un humano de nuestro nivel, pero no. Se va y se obsesiona con ese pobretón. Y ahora no podemos hacer nada, porque podríamos amanecer con un cuchillo atravesado en la garganta. ¿Tanto así? ¡Sí! Gritó, golpeando el volante con una mano. Y Naomi ya perdió la cabeza. Le dio una paliza al brutal al hijo del sheriff. Le provocó una contusión y varios dientes rotos solo por lastimar un poco a Anon. ¿Qué crees que te haga a ti por ¿Dejarlo casi en coma? Ella está mal de la cabeza, Mía. Él me mostró con su celular las fotos de cómo Naomi masacraba a Fang con una manopla de metal, de una forma que hasta a mí me pareció visceral, en especial por la mirada carente de cualquier emoción que tenía. Ella, mientras lo hacía. Siempre tengo a alguien siguiéndola 24/7 para evitar que la reputación de nuestra familia sea destruida por un desliz de ella, para estar al tanto de este tipo de cosas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Nunca me había dado miedo mi hermana. Nunca. Siempre la vi como una rival, como una muñeca de porcelana con complejo de princesa, no como una amenaza real. Pero ahora no sabía en qué pensar. Si era capaz de dejar desfigurado a un tipo por hacerle algo de daño a su juguete, ¿qué haría conmigo con lo que acababa de hacer? Ella solo ve por y para su meta. Murmuró Anthony, más para sí mismo que para mí. Tú, Cassandra y yo no somos nada comparados con Anon. Para sus ojos en estos momentos, puede que tenga algo de lucidez, pero en situaciones donde está arrinconada, no sé qué clase de locuras esté dispuesta a hacer. Me quedé callada. El silencio se apoderó del coche por largos segundos. Miré por la ventana, viendo cómo la ciudad pasaba en una neblina de luces y sombras, como si todo estuviera a punto de colapsar. En mi pecho la rabia, el miedo y la confusión se mezclaban en una tormenta insoportable. Quería gritar, quería retroceder el tiempo y haber razonado que Anon era el objetivo de Naomi. Esto se había convertido en una bomba nuclear, con patas dispuesta a matar por un don nadie. Y lo peor es que en el fondo algo en mí se rompía con esa realización, porque por primera vez me sentí inferior, no ante Naomi, sino ante él. ¿Y qué se supone que hagamos ahora?, pregunté, finalmente con la voz más baja de lo que habría querido. Mi padre tardó en responder. Rezar, Mía. Rezar para convencer a ese humano de que guarde silencio. Porque si Naomi se entera, es mejor no saber. Nunca olvidaré el momento en que llegamos al hospital. El pasillo olía a desinfectante barato y a desesperación. Las luces blancas colgando del techo parpadeaban como si compartieran el mismo colapso nervioso que yo.
Caminamos en silencio, papá delante de mí con el ceño tan fruncido que parecía tallado en piedra. Apenas nos identificamos. Una enfermera nos guió, sin decir palabra, hasta la habitación donde trataban a Anon. Me sudaban las palmas de las manos y tenía el corazón latiendo en las sienes como un tambor de guerra. No sabía qué esperar. Al abrir la puerta, lo vi, acostado, con la cabeza vendada y algo pálido, pero aún consciente. El médico nos aseguró que había tenido suerte, una ligera contusión, nada grave. Dijo que tenía una cabeza dura. Papá rió nerviosamente, como si acabaran de salvarle la vida a él también. Yo me quedé quieta en la entrada, sintiéndome como un demonio colado en el purgatorio, observando a mi víctima respirar. Hola, jefe. Y- y- Se detuvo en seco, pero el rostro de Anon al mirarme me congeló el alma. No dijo nada, solo me sostuvo la mirada con una mezcla de frialdad y desprecio, y de pronto sentí que no había pared, ni piso, ni carne que me protegiera de su juicio. Papá se adelantó, intentando suavizar la tensión con una voz más paternal de lo normal. Anon, mi hija obró mal. No lo justifico, solo... Pero no terminó. No diré nada, lo interrumpió Anon, con firmeza, y papá se cayó al instante. La voz del chico era tranquila, pero el trasfondo del cansancio y dolor la hacía sonar como una sentencia. Usted y Naomi han hecho mucho por mí. Ponerles otra carga sería demasiado injusto. Ah, Intentar perjudicarlos por un desliz no sería correcto. Naomi literalmente me ha salvado muchas veces. Su manera de hablar, tan centrada, tan madura, era incómoda de presenciar. Me hizo sentir mal, algo que no era propio de mí misma. Y antes de que pudiera reaccionar, papá estampó mi cabeza contra el suelo, de baldosas, como si eso pudiera extraer de mí alguna pizca de vergüenza que aún no hubiera aflorado. Me agarró de los cabellos y me obligó a mirarlo. Sus ojos eran fuego y rabia. ¡Pide disculpas! ¡De una vez! ¡Estúpida! Acordé en ese segundo las imágenes de Naomi destrozando a Fang. El modo en que le fracturó la mandíbula, la sangre escurriendo en el piso. Y por primera vez entendí que si Naomi había sido capaz de eso por una pelea superficial que tuvo Fang con Anon, lo que podía hacerme, a mí, por haberlo dejado así era inimaginable. Me vi reflejada en Fang rota, humillada, indefensa. Tragué saliva y con la voz rota me rendí. Yo lo siento. Jamás volveré a acercarme a ti. De verdad lo siento. Anon me sostuvo la mirada por unos segundos eternos. Asintió lentamente. Eso sería lo mejor. Siendo sincero, no me agradas. Su voz era un cuchillo frío en mi estómago. Dolía. Dolía como 1000 agujas clavándose en el orgullo. Un puto simio provocó toda esta situación y ni siquiera es consciente del desastre que causa su maldita existencia. Anon suspiró y agregó, casi como si fuera un favor que le hacía a papá, no a mí. No le diré a Naomi. Solo dejémoslo así. Sigamos como si no hubiese pasado nada. Tómate el resto de la semana libre. Con paga. Le ofreció a Anon sin vacilar, y este aceptó con un leve asentimiento. Después, papá me jaló de la cabeza como si fuera un perro sarnoso y me obligó a levantarme.
Vamos. Pediré un taxi para que te lleve a casa, muchacho. Dijo mi padre mientras me apretó del hombro. Volvimos al auto en completo silencio. Yo me aferraba a la puerta con las uñas hundidas en el tapiz sintético, conteniendo las lágrimas. Papá finalmente rompió el silencio cuando encendió el motor. Naomi ya lo tiene en la palma de su mano, murmuró, como si hablara consigo mismo. Fruncí el ceño, confundida, sin entender si lo decía con admiración o miedo. Ella aprendió muy bien de mí. Ahora entiendo su estrategia. Naomi no quiere que Anon se sienta obligado a amarla. Quiere que se ahogue en deudas morales, que se sienta en falta constantemente. Él es el de los que creen que el honor lo es todo, por lo que he investigado de él. Y Naomi quiere que cuando llegue el momento no pueda escapar, porque le debe todo. Tragué saliva, horrorizada por la claridad de esas palabras. Eso suena tan... psicótico. Sí, pero también brillante. Naomi no tiene límites. Quiere a ese humano. Y nadie puede detenerla. Ni siquiera él. Y en ese instante lo entendí, con una certeza que me caló en los huesos. Naomi estaba dispuesta a todo, a traicionar, a destruir, a devorar a quienes se interpusieran. Anon no era su novio, era su presa, y nosotros su familia, apenas espectadores, o peor aún, cómplices silenciosos. Y así es como termina el capítulo 7 de Bad Bitch Naomi. Considero que hasta día de hoy es el mejor capítulo de de todo lo que he leído. Es el mejor capítulo, la verdad, porque este fanfic es muy bueno, es excelente. Lord de Mero lo estás escribiendo cine, básicamente, pero este capítulo es básicamente la cúspide de lo que siempre estuve esperando y lo que todos estábamos esperando, la verdad. La verdad que sí, superó mis expectativas. Porque yo esperaba algo así, una explosión, pero esto ha superado todo lo que yo pensaba. Y la verdad que merece aplausos. Está muy bien hecho. No tengo nada ante nada que decir. Este capítulo me dejó queriendo más, expectante por más. Superó las expectativas que yo tenía. Y además de eso, lo hizo tan natural, que se sintió como si fuera un viaje completo. Un anime completamente. Una serie completamente. Me recordó y tiene atisbos muy cercanos a la calidad de ¿Quién secará mis lágrimas? Así de potente está este fanfic. Muchas gracias por permitirme leer esta obra de arte, porque ya la considero así. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los suscriptores de Twitch que hacen esto posible. Muchas gracias a los miembros del canal que hacen esto posible. Muchas gracias a los Patreons que también hacen gran parte de esto posible. Y díganme en los comentarios, ¿ustedes qué piensan? ¿Y a ustedes? Muchas gracias por escuchar.